Hola, ¿qué tal? Estamos... Perdón, estaba trabajando. Bien, estamos comenzando con nuestra transmisión del día de hoy. Ahí estamos súper puntuales, ¿verdad? Algunos. Muy bien, qué gusto en saludarlos. Y bueno, les hago un recuento más o menos de lo que hemos venido viendo, de lo que hemos venido haciendo o reflexionando en esta Semana Santa. Hemos venido, mi querido Alberto, gusto saludarte, Debbie, mira, Silvia, buenas tardes, eh, Elenita, Francis, bueno, eh, hemos venido viendo a través de estas reflexiones, hemos venido viendo acerca de pues lo que viene a ser la Semana Santa, ¿sí? Y decidimos reflexionar el lunes sobre lo que es el Jueves Santo. Entonces ustedes si quieren el día de mañana, el transcurso de la mañana, en algún momento que tengan, pueden ustedes ver este video del Jueves Santo y así hacemos un repasito de lo que es el Jueves Santo. Luego, ayer martes, reflexionamos un poquito o un muchito acerca de lo que viene a ser el Viernes Santo, ¿sí? Y con todo lo que implica, y vimos pues una réplica de la sábana santa y de los instrumentos que fueron utilizados para flagelar a nuestro Señor Jesucristo. Y bien, el día de hoy, sí, el día de hoy, aunque parezca un poquito adelantado, pero vamos a reflexionar sobre el Sábado Santo, ¿sí? Vamos a platicar un poquito acerca de qué fue lo que se vivió el Sábado Santo, ¿sí? Quienes están involucrados en esta situación del Sábado Santo y después la celebración litúrgica precisamente del Sábado Santo. Saludos a todos los que se están conectando, Mariel, Blanca, Marianne, Deji, Rosario, Hilda, saludos a todos ustedes que se vienen conectando. Entonces, vamos a reflexionar un poquito en torno al Sábado Santo. Y vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo. Hemos venido reflexionando sobre qué pasó ese día y cómo retomamos en la liturgia eh, lo que celebramos precisamente ese día, ¿sí? Entonces, si gustan, ¿qué horas son? 7:04. Bueno, vamos a hacer un minutito más para que entonces demos oportunidad de que más gente se pueda apuntar. Hilda, Raquel, Armando, gusto en saludarte. Vero, Carlita, Gloria, Isabel, Yolanda. Espero que tu mami siga bien, siga mejor. Teresita, Edith, muy bien, Iracema. Eh, Mi querido más. Ah, es que esas se las iba a dejar para después. Bueno, les voy a platicar de eso nada más porque me lo recordó mi querido amigo Mase que me acompañó. Eh, Resulta ser que de acuerdo a las investigaciones de la sábana santa, es una cosa impresionante. Desde ahorita les digo, ningún otro objeto, ¿ok? Ningún otro objeto en toda la historia de la humanidad ha sido más estudiado que la sábana santa. Entonces, pues creo que podemos nosotros sacar conclusiones muy precisas de esto. Pero ahorita nada más voy a comentar así para hacer paréntesis lo que me acaba de recordar mi amigo Mase. Resulta ser que andábamos allá en Tierra Santa y yo había leído, me había tomado este curso que les platiqué, este curso sobre
la sábana santa, en el cual se leía que, fíjense, había una costumbre, ¿sí? Había una costumbre desde tiempos inmemoriales, allá en aquellos pueblos. Recuerden que los griegos de alguna manera como que dominaron toda esa área del Mediterráneo con la filosofía, con los pensamientos, etc. Y entonces resulta ser que había unas costumbres griegas, y en estas costumbres una de ellas era el ponerle, cuando sepultaban a los muertos, ponerles 2 moneditas sobre los ojos, ¿sí? Era una antigua tradición que venía de aquella mitología, que eran las 2 monedas para pagarle a Queronte, el barquero que pasaba las almas de un lado al otro del río Styx. Entonces es cuestión de la mitología, pero pues hay costumbres que se van adoptando sin tener demasiada ¿cómo se llama?, conciencia de esto. Bueno, de acuerdo a los estudios de la sábana santa, a la sábana santa se le han hecho estudios de numismática, palinología, de tela, de iconografía, mil estudios. Y pues bien, entonces, uno de estos estudios, la numismática, que es la que estudia la cuestión de las monedas, y resulta ser que se alcanza a distinguir en esos estudios que se han hecho de la sábana santa, se alcanza a distinguir, ¿sí?, 2 moneditas, ¿sí?, una sobre la ceja, ¿sí?, ok, una sobre la ceja y otra sobre el ojo, ¿sí? Y entonces se pone a estudiar, y la persona que se pone a estudiar esto llega a la conclusión de que se trata de 2 monedas que eran las monedas, pues hace cuenta, podríamos decir, ustedes, las nuevas generaciones, ya no los conocieron, pero nosotros conocimos las monedas de 5 centavos, por ejemplo, aquí en México, las monedas de 5 centavos. Y luego ya años después, algunos de ustedes habrán conocido las de 10 centavitos, etcétera. Bueno, imagínense que eran monedas de 5 centavos, o sea, las monedas de menor valor. Y entonces se pone a investigar y concluye que eran 2 monedas a las cuales se les conocían como el lepton, ¿ok?, o dilepton. Y eran moneditas así chiquitas de bronce, acuñadas, y aquí es donde esto está bien interesante, acuñadas solamente en la región de Palestina y bajo el gobernatorato, es decir, bajo el gobierno de Poncio Pilato, ¿sí? Y entonces esas moneditas pues se consiguen. Lo que pasa es que ya no me acuerdo en dónde las dejé, pero otro día se las enseño. Y entonces andábamos allá en Tierra Santa y me propuse conseguirles. Y entonces me anduvo acompañando ahí mi amigo Mase, y anduvimos entrando a tiendas y a otras tiendas y todo, hasta que las conseguimos. Y ahí tengo mis 2 moneditas, ¿sí?, de la época de Jesús, que son esos centavitos. Y entonces, pues bueno, otro día se las enseño, ¿verdad? Y les platico la historia de cómo las conseguimos. Pues bien, para no comerme el tiempo, vamos a entrar en materia y a platicar acerca de el sábado que conocemos. Se conoce popularmente como Sábado de Gloria. En realidad, pues el título sería Sábado Santo, etcétera. ¿Qué sucede? Miren, a la sepultura de Jesús, ¿ok?, que, como lo platicábamos ayer, es una sepultura hecha deprisa, ¿sí? No se alcanza a lavar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya estaba atardeciendo, estaba cayendo el sol. Recuerden que el Shabbat, que es el día de descanso judío, ¿sí?, de acuerdo a la ley judía, es el día de descanso, se debe de guardar estrictamente. Y entonces
el cuerpo de Cristo es sepultado rápidamente. Se le envuelve en este lienzo de lino muy fino, se le colocan hierbas aromáticas y se le ponen estas dos moneditas y es colocado en el sepulcro, un sepulcro prestado. Era tan pobre nuestro Señor y murió tan pobre que ni siquiera tuvo un lugar propio en donde resguardar su cuerpo. Y entonces es sepultado ahí al atardecer del viernes, ¿ok? De manera que entonces a la caída del sol del viernes comienza el Shabbat, ¿sí? El día de descanso judío. Y entonces, ¿qué podemos nosotros imaginarnos? Bienvenida Ileana, Magdalena, Florina, Sofi, Dianita, Vero, prima, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué podemos nosotros suponer viendo, analizando las Sagradas Escrituras y todas las costumbres? Primero, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue sepultado deprisa. ¿Para qué? Para que se pudieran ir a casa. Bienvenido David, hermanita. Y entonces pudieran celebrar en casa, ¿sí? La Pascua. Era un día muy sagrado para los judíos. Y dice la Sagrada Escritura, como era un día muy sagrado para los judíos, entonces había un sepulcro excavado en la roca que no distaba más de 40 metros de donde fue crucificado Jesús, y como el día siguiente era un día muy sagrado para los judíos, entonces ahí depositaron el cuerpo. Sabemos que era un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea. Y si ustedes van allá, pues encuentran con que está muy muy cerquita. Hola Juaní. Entonces depositan ahí el cuerpo y colocan la piedra sobre la entrada del templo. Recuerden ustedes que piden bajar el cuerpo porque pues ya se acercaba el atardecer y empezaba el día sagrado y no era correcto, no era legítimo que los cuerpos estuvieran ahí, y entonces por eso van y les quiebran las piernas a los otros dos ladrones que estaban crucificados a un lado y al otro de Jesús, y a Jesús le atraviesan el corazón con la lanza nada más para asegurarse de que ya estaba muerto. Y dice la Sagrada Escritura que se extrañaron de que ya hubiera muerto, pero pues es que fue por toda la deshidratación, toda la sangre que había perdido, toda la flagelación, todo esto. Entonces, el cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro el viernes al atardecer. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la Virgen? ¿Qué hacen Juan y los apóstoles? Recuerden, ¿se acuerdan lo que dice Jesús en la cruz? Dice, mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice, y desde aquel momento Juan se la llevó a vivir con él. Entonces podemos suponer, ¿sí?, que entonces esa tarde, esa noche, ya la Virgen va a casa de Juan o Juan se va a casa de la Virgen, cualquiera de las dos, para guardar el reposo del sábado. Ok. ¿Qué harían durante ese sábado en reposo? ¿Qué haría la Virgen? ¿Qué pensaría la Virgen? ¿Qué pensaría el mismo Juan? Los demás discípulos que huyeron cuando Jesús fue apresado. Fue un sábado de silencio. Fue un sábado de estar encerrados en casa, ¿sí? Entre vivir y asimilar la tragedia, el shock de haber perdido al maestro. Entonces es un sábado muy especial porque es un encuentro de sentimientos, es un día de reflexión, es un día en el cual
deben de haber estado pensando los apóstoles, la misma Virgen, deben de haber estado recordando las palabras de Jesús, deben durante ese sábado haber estado dándole vueltas y vueltas y en una montaña rusa emocional, recordando los momentos maravillosos de Jesús, sus milagros, la transfiguración en el monte Tabor, la tempestad calmada, caminando sobre las aguas, pero también encontrarse con que nos fue arrebatado, que les fue arrebatado el Señor, que fue flagelado, que fue maltratado, que fue despreciado, la culpa personal por haberlo abandonado, el haber presenciado su muerte en la cruz, las santas mujeres de Jerusalén que estuvieron ahí con la Virgen María hasta el último momento. ¿Qué estarían pensando cada uno de ellos en su casa? El mismo soldado Longinos que le atraviesa el corazón al Señor porque dice que se fueron todos a su casa, los soldados al haber visto todo aquello, porque cuando le atraviesa, ¿verdad? O cuando muere Jesús y entonces cuando expira el Señor, y entonces dice que se oscureció la tierra y tembló y todo esto, y entonces exclama este soldado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué habrán pensado todos ellos? ¿Qué habrán pensado los miembros del Sanedrín que después de contemplar todo esto se fueron a sus casas? Después de haber escuchado las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué habrá pensado Simón de Cirene, por ejemplo, al regresar, al haber dejado a Jesús ahí en la cruz ese sábado? No sabemos si Simón de Cirene era judío o no, pero pues bueno, habrá regresado a su casa. Son tantos los personajes en los que podemos pensar que ese sábado, ¿qué les habrá pasado por la mente? ¿Qué les habrá pasado por la mente a los soldados? Un ejecutado más. ¿Qué les habrá pasado por la mente a los del Sanedrín, fuera de Nicodemo y José de Arimatea? Pero habrán pensado, por fin nos deshicimos de este revoltoso agitador. ¿O qué habrán pensado ellos de las palabras de Jesús? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. ¿Qué habrán pensado Juan, los discípulos, los mirones? Porque todos se regresaron a sus casas. ¿Qué habrán pensado ese sábado? Pues bien, yo considero, hermanos, que estamos viviendo en esta cuaresma, en esta cuarentena. Yo quiero pensar que nosotros estamos viviendo esto. Estamos viviendo, por ejemplo, estamos viviendo o pensando, o estamos en nuestras casas y estamos nosotros a lo mejor dándole vueltas. Pensar en las grandes cosas que ha hecho el Señor por nosotros, en cuántas bendiciones hemos recibido de Él. Pero por otro lado, lamentar a lo mejor nuestra traición, las veces en que lo hemos negado, las veces en que lo hemos traicionado, ese pequeño Juditas que llevamos dentro, las veces en que a lo mejor como Pedro, aún y a pesar de amarlo, lo hemos traicionado. Yo creo que en estos momentos y en nuestras casas, cada uno de nosotros, estamos viviendo como un sábado santo. ¿Sí? Estamos viviendo como un sábado santo. Y entonces, ¿qué sucede en la noche? En la celebración, abrimos o iniciamos la celebración con el pregón pascual. Y decimos, esta es la noche, solo ella conoció la hora. Pues bien,
después de este sábado, en la noche, no sabemos. En la noche sucede una cosa maravillosa. Sucede la respuesta que da Dios Padre a la oración de Jesús. Jesús dice, porque lo dice la carta a los hebreos, dice, y pedía con gemidos inenarrables ser librado de la muerte. Y luego dice, y su oración fue escuchada, dice en la carta a los hebreos. Y nosotros diríamos, ¿cómo? ¿Cómo que fue escuchada? Jesús murió en la cruz, no fue librado de la muerte. Es que tú y yo haríamos las cosas de manera diferente. Pero fíjate cómo las hace el Señor. El Señor hace las cosas de una manera maravillosa que ni tú ni yo nos imaginamos. Así como Jesús, que se tenía que ir pero se quiere quedar, inventa la Eucaristía, su manera de quedarse con nosotros, de esa misma manera Dios Padre libra a su Hijo de la muerte, resucitándolo. Su oración fue escuchada. Y entonces es en esa noche en la que Jesús resucita. Es en esa noche cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Escucha tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y entonces es que Jesús cumple sus promesas. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, yo la doy. Ese es el acto de amor del Señor. Y viene a afirmar y a ratificar todo esto con su resurrección. Y entonces, eso es lo que sucede en la noche del sábado santo, en la noche del sábado al domingo. No sabemos la hora, pero entonces dice la Sagrada Escritura, el primer día de la semana, muy de mañana, es decir, pues ya habiendo pasado el descanso del sábado, iban algunas de las mujeres, María Magdalena y algunas otras de las mujeres, no recuerdo los nombres, y dice que iban al sepulcro llevando óleos y especias. Recuerdan que les dije que Jesús fue sepultado deprisa. La tradición judía marcaba que había que preparar el cuerpo, ungirlo con perfumes, limpiarlo, etc. Pues bien, ellas iban preparadas y se iban preguntando, ¿quién nos moverá la piedra? Pero bueno, dicen, ya veremos. Y entonces, aquí me llama la atención una cosa. Iban las mujeres al sepulcro, pero no iba la Virgen María. La Virgen María no iba. Y aquí es donde a mí se me ocurre pensar algo que la Iglesia siempre ha visto y siempre ha creído, ¿sí? No es dogma de fe, pero es válido pensarlo. ¿A quién creen ustedes que sería la primera persona a la cual Jesús resucitado se le aparecería? A su mamá. Incluso en la iglesia del Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, hay un pasillito, ¿sí? Ahí, el cual marca, y es conocido como el lugar del encuentro de Jesús con María su madre. Después hay ahí un altarcito en donde él se encuentra con María Magdalena. Pero, queridos hermanos, podemos creer esto tranquilamente. Y entonces llegan al sepulcro, encuentran la piedra movida, lo encuentran vacío, y entonces aquellas palabras bellísimas. Uno de los evangelistas dice que era un joven, otro de los evangelistas dice que eran dos ángeles, uno sentado a la cabecera y otro en los pies, que le dicen,
¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. ¿Sí? Y entonces salen corriendo las mujeres, sale María Magdalena, y ella se convierte en la primera mensajera de la resurrección del Señor. Recibe la misión. Ahora, aquí los evangelios discrepan un poquito, pero bueno, dice allí el evangelio que estaba María Magdalena llorando, ¿verdad? Y en eso alguien le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? Y dice el evangelio que ella pensó que era el jardinero, porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde lo habrán puesto. Si tú te lo llevaste, dime por favor en dónde lo pusiste. Y en ese momento le dice el Señor, María. Y ella lo reconoce. Y entonces le dice, Rabuní. Y entonces el Señor le dice, déjame ya. Voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y diles a mis discípulos que los veré en Galilea. ¿Sí? Es increíble. Imagínense ustedes la alegría. Y entonces nos va narrando los evangelios, y si juntamos los 4 evangelios, nos van narrando cómo llega María Magdalena, le dice a Pedro y a Juan, y entonces van corriendo Pedro y Juan, y van corriendo al sepulcro, y va Juan adelante, y va corriendo adelante Juan, y entonces llega Juan, se asoma al sepulcro, pero no entra, y luego entra Pedro, y luego entra Juan, y dice, y vio y creyó. ¿Qué fue lo que vieron? Y aquí es donde necesitamos ver, insisto, las traducciones a veces no ayudan mucho. Dice que estaban, ¿sí? La sábana en la que había sido envuelto Jesús estaba en el suelo, y los lienzos con que habían sido limpiada su sangre, doblados y puestos aparte, ¿sí? Cuando nosotros leemos esto, nos imaginamos la sábana en el suelo, nos imaginamos cuando nos levantamos de la cama y tiramos la sábana. Eso no es muy fiel a la traducción. La palabra que yo podría utilizar, hay una palabra en inglés y hay otra palabra en español que creo que sería la más precisa, ¿sí? Dice que vio la sábana con la que había sido envuelto Jesús, el cuerpo de Jesús. Ahí les va. La palabra que utilizaría sería desinflada, o la palabra que utilizaría en inglés sería flat. Recuerden esto, el sepulcro fue excavado en la roca, ¿ok? Eran unos como nichos, se excavaba en la roca, ya les platicaba ayer que es muy fácil excavar en la roca de los alrededores de Jerusalén, y ese lugar había sido una cantera, y entonces se excava en la roca y se excava y se hace una como cama de piedra, ¿sí? Entonces en esa cama de piedra pues sigue siendo suelo, ¿verdad? Porque está excavada en la roca. Entonces ahí es donde estaba esta sábana que había envuelto el cuerpo de Jesús, desinflada, flat. Y entonces por eso Juan vio y creyó. Y entonces aquí tenemos el primer testimonio de la resurrección del Señor, el sepulcro vacío. Y eso es lo grandioso. El sepulcro está vacío. Y no porque se hayan llevado el cuerpo, sino porque, como lo atestigua Juan, estaba la sábana en la que había sido envuelto el cuerpo de Jesús, flat, desinflada, ¿sí? Y entonces regresan, ¿sí? Y luego llegan los
2 discípulos de Emaús. Ese día, el día de la resurrección al atardecer, chéquense esto, porque también esto es importante. Se van fijando cómo desde el viernes comenzamos a vivir el sábado en recogimiento, interiorización, reflexión, etcétera. Luego el sábado en la noche, ¿habrían podido dormir los discípulos, la Virgen? ¿Quién sabe? El domingo, ¿sí? Pues van muy de mañana estas mujeres, regresan a la casa en donde estaban reunidos los apóstoles, les dicen, el Señor ha resucitado. Y entonces ellos no le creen a las mujeres, ¿verdad? Y entonces van corriendo, ven el sepulcro vacío, dice, Juan vio y creyó, ¿ok? Y regresan. Y luego tenemos el pasaje de los discípulos de Emaús, que aquí hay un pensamiento interesante, otra vez vuelvo a las traducciones, ¿verdad? Como ellos no eran políticamente correctos, ¿verdad? Entonces no nos dice, iban un discípulo y una discípula. Dice, iban 2 de los discípulos, iban de regreso a Emaús, ¿ok? Y dice el Evangelio de San Lucas que uno de ellos se llamaba Cleofás, ¿ok? Y entonces, algunos suponen que como el único que lo escribe es Lucas, que era Lucas el otro discípulo. Pero otros hacen una lectura del Evangelio previa en la que dice que acompañaban a Jesús otras mujeres que lo ayudaban con sus bienes. Susana, esposa del administrador de Herodes, María la de Cleofás y otras mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, también podemos suponer que el camino de Emaús, estos 2 discípulos eran Cleofás y su esposa. Podemos suponer que eran un matrimonio. Y entonces, en esta lectura bellísima de Emaús, pues ya lo recordamos, ¿sí? Ya lo recordamos, que van de camino, ¿de qué vienen platicando tan agüitados, verdad? Perdón, la traducción es libre, es mía. ¿De qué van platicando tan agüitados? ¿Cómo? ¿Eres el único que no te has enterado de lo que pasó ahí en Jerusalén? ¿De qué? De Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en palabras y en obras, cómo lo entregaron en manos de los judíos y cómo fue crucificado, etcétera, etcétera. Nosotros esperábamos, ¿sí? Nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, el libertador. Sin embargo, han pasado ya 3 días. Por ahí me dicen que se oye bajito. A ver, ¿se oye bien o no? Sandrita, ¿sí se oye bien? Lidia, se me hace que le tienes que subir a tu propio aparatito. ¿Ok? Entonces, ok, muy bien. Sí se oye, me dice que sí se oye bien. Ok, gracias, Sofía. Entonces, Jesús les va explicando en el camino, les dice, qué duros y qué tardos de corazón son ustedes para entender la Sagrada Escritura. Y entonces dice que les fue explicando, ¿sí? Les fue explicando todo lo que decían las Sagradas Escrituras, de cómo tenía que sufrir, tenía que ser crucificado, muerto, y que resucitaría al 3er día, etcétera, etcétera. Y entonces, dice, Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le dijeron, Señor, se hace tarde y oscurece, quédate con nosotros. Y entonces se quedó con ellos y lo reconocieron al partir el pan. Este es otro símbolo de la Eucaristía. Lo reconocieron al partir el pan. Y entonces se les desapareció. Y entonces se decían el uno al otro,
Con razón ardían nuestros corazones cuando nos hablaba por el camino. ¿Y cuál oscurece? Inmediatamente se regresaron a Jerusalén. Distaba como 11 kilómetros. 11 kilómetros es un buen rato a paso rápido. Por lo menos son 2 horas, 2 o 3 horas a paso rápido, ¿eh? Entonces se regresaron a Jerusalén y entonces se regresaron a Jerusalén y una vez allá en Jerusalén les dicen los discípulos ahí: el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Pedro. De esa aparición no tenemos relato más que esa expresión. Se le ha aparecido a Pedro y a las mujeres y no sé qué tanto. Y entonces ahí los discípulos para el domingo en la tarde, noche, ya tenían noticia de que el Señor había resucitado. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Aquí es entonces donde nosotros descubrimos y nos encontramos con la resurrección de Jesús. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, vamos a vivir este sábado, ¿sí? Vamos a vivirlo en reflexión. Vamos a vivirlo en reflexión y vamos a tratar de ponernos un poquito en los zapatos de los que estuvieron involucrados en todo esto. Porque a veces somos como María, estamos al pie de la cruz. A veces somos como Juan. Pero también a veces somos como los demás discípulos que huimos. A veces somos como Pedro, que lo negamos. A veces somos como Judas, que lo traicionamos. A veces somos como los soldados, que simple y sencillamente nos es indiferente. A veces, yo creo que todos nosotros en algún momento u otro de nuestra vida hemos sido uno u otro. Yo creo que este sábado nos conviene estar encerraditos, meditar, guardar silencio y dejar que en silencio el Señor hable a nuestro corazón y que podamos evaluar qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál ha sido nuestra experiencia con Jesús, acercarnos nuevamente a Él, dejarnos tocar por Él, dejar que nos explique las Escrituras para que nuestro corazón arda como el de los discípulos de Emaús. Entonces, esto es precisamente el Sábado Santo, ¿sí? Ahora, desde una antiquísima tradición, déjenme ver cuánto tiempo me queda, porque, híjoles, bueno, me queda poquito. Ok, aquí está. Bueno, ok, 5 minutitos más. La celebración litúrgica. Muy bien. Este año vamos a tener algunas diferencias precisamente por la celebración litúrgica. La celebración litúrgica la conocemos como la solemne vigilia pascual, ¿sí? Estamos en vigilia, vigilantes, en la noche esperando la resurrección del Señor. Y esta celebración comienza con el encendido de un fuego, al que conocemos como fuego nuevo, ¿sí? Este fuego viene a ser bendecido. El fuego purifica, el fuego ilumina, el fuego nos da calorcito, el fuego nos hace sentir que estamos en familia. Y entonces, la oportunidad de encender este fuego es ver todo esto. Dejar que el Señor purifique nuestros pecados, dejar que el amor del Señor nos dé calorcito, dejar que el amor del Señor ilumine. Y entonces de ese fuego es encendido el cirio pascual, ¿sí? Cirio pascual que se marca con las letras alfa y omega, que significan principio y fin. Son marcadas con el año en curso, 2020, ¿sí? Y es encendido este cirio de ese fuego, precisamente. De ahí se enciende. Y en la celebración tradicional, el cirio va guiándonos, ¿sí?, hasta la entrada del templo.
es un símbolo en el cual la luz del Señor nos guía en el camino hasta el encuentro con Él. Una vez que llegamos a la entrada del templo, la gente entra, ¿sí? Y entonces elevamos el cirio, ¿sí? Y proclamamos: mirad el árbol de la cruz. Perdón, ese es el Viernes Santo. Cristo, luz del mundo. Y nosotros respondemos: demos gracias a Dios. Después camino al centro del templo, vuelvo a elevarlo, vuelvo a decir: Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Entonces ahí la costumbre es que de ahí se empiezan a encender todos los cirios de todos los asistentes, ¿sí? Y entonces se comienza a iluminar el templo. Llego al altar y entonces ahí al pie del altar digo por tercera vez: Cristo, luz del mundo, y coloco, demos gracias a Dios, y coloco el cirio en el portacirios, ¿de acuerdo? Y entonces comienza la proclamación de el pregón pascual, que siempre lo canto muy desentonado, pero pues me vale, ¿verdad? Como se lo estoy cantando al Señor y Él no se ha quejado. Entonces, el pregón pascual es todo un resumen, como quien dice, de la historia de la salvación, y alaba y bendice. Ahí hasta las abejas de las cuales se hizo la cera, se fundió la cera de la que se hizo el cirio, salen bendecidas las abejas. Pues bien, entonces se hace aquí la bendición del cirio. Y entonces comenzamos con el pregón pascual. Y después comenzamos, tradicionalmente se hacen 7 lecturas del Antiguo Testamento con su salmo. Este año vamos a hacer 4 lecturas del Antiguo Testamento con su salmo. Estas 4 lecturas nos van narrando la historia de la salvación. Después viene, ¿sí?, el Gloria. Se encienden las luces, se adorna el santuario, se tocan las campanas, ¿sí? Y entonces ahí, en ese momento, ¿sí?, se lee la lectura del Nuevo Testamento, que es una carta de la epístola del apóstol San Pablo. Después el salmo al que se responde aleluya, 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 se canta el aleluya, ¿sí? Y después se lee el evangelio. ¿Ok? Después de esto viene la liturgia bautismal, por la cual se bendice el agua. Por lo general se tienen los bautizos de adultos ahí en esa celebración. En este año pues no lo vamos a tener. Y después sigue la liturgia eucarística, como de costumbre. Y terminamos pues con antes de esto, la liturgia bautismal es la renovación de las promesas bautismales, ¿ok? Ese es bien importante porque ahí es cuando lo hacemos nosotros, nuestro acto de contrición y renovamos nuestra alianza con Jesús, ¿ok? La liturgia bautismal. Y bueno, pues terminamos con el aleluya y el podemos irnos en paz. Y la invitación es: hagamos fiesta porque el Señor resucitó. Yo les voy a preparar unos brownies aquí a mis padrecitos. Entonces, bueno, esa es más o menos la liturgia del sábado en la noche, que está llena de símbolos, ¿sí? Los invito a que entren a nuestro canal de Facebook, ¿sí?, en donde vamos a estar transmitiendo toda la vigilia pascual, que como les digo, este año va a ser un poquito diferente. Les invito a que entremos a este Facebook. La vamos a hacer a las 8:30 de la noche, ¿ok? Los esperamos a las 8:30 de la noche. Y pueden tener preparados sus cirios, porque voy a bendecir sus cirios. Pueden tener preparados sus frasquitos con agua bendita, que también voy a bendecir. Pero sobre todo, participemos en esta celebración con un corazón bien pensado, ¿sí? bien
Perdón, es que me pusieron aquí la carnita asada, entonces, bien pensado, con un corazón bien preparado, ¿sí? Un corazón bien preparado para que podamos vivir y renovar nuestra alianza con el Señor. Aquí me preguntaba a alguien que si no está en estado de gracia, bueno, recuerda que podemos aprovechar este Viernes Santo para hacer un verdadero acto de contrición. Ya lo sabes, podemos rezar el yo confieso, podemos hacer un examen de conciencia y entonces de esta manera hacemos nuestro examen de conciencia y pedimos perdón, y en el momento en el que el sábado santo hagamos la renovación de las promesas bautismales, ahí es donde vamos a recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a renunciar al pecado. Hacemos las 3 renuncias. Renunciamos al pecado, a Satanás y a sus obras. Y renovamos nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la renovación de las promesas bautismales. Y esa es la renovación de nuestra alianza con Dios. Por eso, ese es el momento en el que nosotros recuperamos la gracia, hasta que podamos nosotros volver a confesarnos nuevamente. ¿De acuerdo? Bien. Ya me queda poquito tiempo. Vamos a tratar de responder algunas de las dudas que tiene, ¿sí? Les voy a dar de alta aquí los subsidios para que ustedes puedan prepararse, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan hacer su propia, ¿cómo se llama? Sus propias celebraciones en casa. Ya hemos platicado, ¿verdad? Entonces, ahorita les recuerdo los horarios. A ver, preguntitas. Las moneditas, ya lo platiqué, mi querido Mace. Del Colegio Juan Pablo II, saludos. Muy bien. Juani, Trini. Ok. Aquí, por ejemplo, se organizaron en una cuadra y va a haber 7 casas con una veladora encendida. Muy bien. Bueno, eso es el sábado. Acuérdense que es el jueves en la noche, la famosa visita a los 7 templos. Pero por favor, cuiden todas las precauciones, la distancia, su sana distancia. Por favorcito, sí, de preferencia no salgan de casa, ¿verdad? Y como les digo, pueden hacer la visita electrónica, pueden buscar en internet y podrán hacer sus 7 visitas al templo. El sábado con sentimientos encontrados, así es. Dianita, Adi, saludos. Gloria, Nena, Lucy, nos sirve para valorar muchas cosas, claro. Helen, gusto en saludar. Gloria, Ángela, Carmen, Dianita, Javier, Lucy, bueno, la Virgen María, bendita entre las mujeres, muy bien. Juan vio y creyó. El pasaje de los discípulos de Emaús, bueno, ya tienen otra lectura para hacerlo, ¿verdad? Nuestra fe, muy bien. Mariel, Betty, Francis, Sonia, muy bien, muy bien. Mira, no, sí, cómo no, Eldita, tu papá se llamaba Cleofás, es cierto. Muy bien. Ok. Muy bien, Marigaby, Carmen, Silvia, Mariel, Clau, Miriam, Sonia. Bueno, ya expliqué ahorita cómo hacerlo para prepararnos lo mejor posible, ¿verdad? Hacemos un acto de contrición, de preferencia el mismo viernes. Vamos a vivir la celebración de la Pasión del Señor. Ok, muy bien. Bueno, sí, Lidia, ya me están poniendo aquí en evidencia, ¿verdad? Ya arreglamos las luces de la Torre Norte, es cierto, porque ahí es donde vamos a poner
el Santísimo Sacramento. Ahí va a estar el monumento de este año, donde estará Jesús sacramentado, será en la torre norte de aquí de nuestro santuario, a 60 metros de altura. ¿Cómo ves? Los ramos del domingo, me preguntas. El ramo, la idea es que se coloque en la puerta de la entrada de tu casa y que ahí se quede todo el año. Y el año que entra, vas y lo donas a tu parroquia para que de ahí se haga la ceniza del miércoles santo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué se llama el Hijo del Hombre? Hay una profecía en el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente en dónde, creo que es del profeta Miqueas, ahí no me acuerdo de momento, pero dice: y vi a uno como hijo de hombre que fue llevado a la presencia del anciano de muchos años y se sentó a su derecha. De ahí toma Jesús esa expresión, el Hijo del Hombre, que es el que se sienta a la derecha del anciano de muchos años, que representa a Dios Padre. ¿Ok? Transmito a las 8 del sábado. 8:30, Maribel. A las 8:30 vamos a comenzar con la celebración de la Vigilia Pascual el sábado. Para la celebración de mañana, bueno, pues les aconsejo que sigan nuestra celebración, que mañana va a ser a las 7 de la tarde, ¿ok? Ahorita los publicamos, Mari Gaby, para que no nos hagamos bolas. Aquí mismo ya están publicados, pero los volvemos a publicar, no hay ningún problema. Saludos, Javier, Leti, David, nos vemos pronto con el favor de Dios. Muy bien, Samantha. Ok, bien. Ok. El libro de Daniel. Gracias, Mase. Es cierto, es en el libro de Daniel donde dice: y vi a uno como hijo de hombre. Bien. Antes de despedirnos, entonces, nada más recordarles que en todas nuestras redes, las mías son Twitter y Facebook, es @elpadremarcelo. Y los de la parroquia son Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, es @2santuarios, así seguidito. También en el grupo de WhatsApp les enviamos toda la información de las transmisiones. Les recuerdo el número de WhatsApp, ¿sí?, de nuestra parroquia para que se den de alta. El número es el siguiente. Ahí les va. Aquí está. 81 31 14 35 78. Repito, 81 31 14 35 78. Manda nada más un mensajito con su nombre y piden ser dados de alta. Y ahí les vamos avisando todo lo que vamos teniendo, ¿de acuerdo? Ahí también les vamos a mandar el póster con todos nuestros horarios. Y entonces, pues bien, como les digo, esta plática de las 7 de la tarde, lo que es jueves, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado, va a estar así como que medio cambiadito, porque por ejemplo, mañana jueves tenemos la celebración a las 7. El viernes tenemos el sermón de las 7 palabras, que lo voy a predicar el viernes a las 7. El sábado no vamos a tener reflexión a las 7 porque estamos, recuerden, resguardados y estamos preparándonos para la celebración de la Vigilia Pascual. El domingo lo retomamos. Y el domingo por la tarde vamos a platicar. Silvia, yo creo que lo vamos a retomar el domingo, el domingo lo retomamos para platicar el domingo en la tarde de los discípulos de Emaús. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Mañana no van a abrir las oficinas, ya van a abrir hasta el lunes. Entonces, bueno, les doy la bendición y pues nos vemos el día de mañana a las 7 en punto, con el favor de Dios, para la celebración de la Cena del Señor. ¿Ok?
Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les dé su paz, les proteja, les defienda y les conceda su favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.